Hola chicas y chicos, en este video les voy a explicar la actividad número 8 del segundo año de Lengua y Literatura. En este caso vamos a trabajar con el relato policial. Y lo que primero se van a encontrar en su trabajo práctico es cuáles son las reglas que tiene un relato policial, cuáles son las características que sí o sí tiene un cuento policial o una novela policial, que son las siguientes. La primera es la presencia de la figura del investigador. Siempre tiene que haber un detective que va a ser el que reúna las pistas o los indicios para poder saber quién es el culpable. La segunda es la existencia de un delincuente, que suele estar entre los personajes principales del relato y que va a ser descubierto a través de ciertos razonamientos lógicos. Nunca va a poder ser él mismo quien confiese la culpabilidad, ni tampoco puede ser descubierto de forma casual. Tiene que ser descubierto sí o sí de esta manera, a través de deducciones lógicas. La tercera regla es la resolución del enigma, que se va a basar en elementos creíbles y verosímiles. No puede haber dentro de este género una explicación maravillosa, una explicación fantástica, no puede haber una explicación sobrenatural. No podemos decir el fantasma fue el que mató a tal persona. Tiene que ser sí o sí algo creíble. Cuarta regla, todas las pistas, indicios y evidencias tienen que formar parte del relato, tanto para que el detective como el lector puedan descifrar el enigma. O sea, a lo largo de la lectura del relato, no solamente el detective va a tener acceso a las pistas, sino también al lector. Entonces el lector junto al detective puede ir descubriendo quién es el autor del crimen. Otra característica es que la trama del relato tiene como punto de partida siempre el enigma por resolver, el crimen a resolver. Siempre va a estar vinculado a algún hecho del pasado. La situación inicial entonces presenta el delito que produce un desarreglo, una incomodidad en lo común, en lo ordinario, en la vida cotidiana, y después el desarrollo del relato va a narrar la investigación de ese hecho que se resuelve hacia el final del relato. La recomposición de ese orden perdido, de esa normalidad, se lleva a cabo mediante el proceso de investigación, que va a poder definir quién es el culpable y cuáles son los móviles del hecho, o sea, cuáles son los motivos que llevaron a ese criminal a cometer el delito. En general, el relato presenta algunas pistas que son falsas y fáciles que van a ser descartadas por la inteligencia del detective. Y por último, el desenlace del cuento, que muestra la explicación y los asuntos, digamos, del cuento vuelven a su cauce y vuelve a existir la justicia porque se descubre quién es el culpable. Otra característica es que el lector, bueno, como habíamos dicho antes, tiene las mismas posibilidades de resolver el enigma del detective. Por eso todas las pistas tienen que estar formuladas claramente. No puede haber pistas oscuras o que no se entiendan bien. Tienen que estar formuladas claramente. Otra regla que tiene es que no hay cuestiones amorosas en los relatos policiales. No hay intrigas amorosas, no hay de ese tipo de características en estos relatos, no vamos a encontrar. Otra es que ni el detective ni ninguno de los policías que esté a cargo de la investigación puede ser el culpable. Eso en los relatos policiales no aparece, salvo alguna que otra excepción de un relato muy particular, pero el detective siempre está investigando sobre el crimen, no puede ser nunca él el criminal. Otra es que el culpable tiene que ser identificado, como les había dicho, por una serie de deducciones lógicas. Sí o sí, el detective siempre va a ser una persona muy inteligente que con su cabeza va a poder descubrir quién es el criminal. Otra es que el problema que plantea el crimen tiene que resolverse con recursos naturales. No puede haber una bruja que lo descubra, un medium, una bola de cristal, un hada, un mago. No, eso no puede pasar. Y por último, en la novela policial generalmente suele haber un cadáver. Puede haber algún tipo de relato policial en el que el crimen sea el robo de una joya, de un cuadro, pero generalmente es por un asesinato, hay un cadáver. Después tenemos otras características muy importantes que son los personajes, que como ya había dicho son el detective, que siempre es inteligente y muy racional, pero que tiene un acompañante que es su ayudante, que es clave en la investigación. Uno de los más conocidos es Watson, que es el acompañante de Sherlock Holmes. Otro de los personajes es el culpable, que es como la otra punta del ovillo que el detective tiene que desanudar. Suele ser un personaje que tiene poca participación en los hechos. Cuando se descubre su identidad es como una
un descubrimiento que genera mucha sorpresa. Suele ser un personaje que ha tenido un papel más o menos destacado en la historia y le resulta familiar al lector y siempre es sorprendente, nunca es tan esperado. Y por último siempre están los otros sospechosos, que son una serie de personajes que tienen buenas razones para ser culpables del delito, sin embargo, como que de a uno van cayendo en la bolsa de descarte que el detective va construyendo. Entonces, estas son las características del relato policial. Y ahora pasaríamos a las actividades. La primera es, luego de haber leído lo anterior, explica cuáles son las características más importantes que debe tener un relato policial. Esto lo pueden hacer en un cuadro, en un resumen, en un punteo, como ustedes prefieran, pero que sí queden claro cuáles son las características y que además utilicen sus palabras para poder explicar. La segunda es cuáles son sus personajes principales, describilos. Esto es más o menos lo mismo, pero con la segunda parte. Tienen que nombrar a los personajes principales, o sea, el detective, el ayudante, el culpable, los sospechosos, y lo describen con sus palabras, como a modo de resumen, de síntesis. Y por último, tienen que leer Cuento policial de Marco de Nevi, que es este texto cortito que está ahí, y elaborar un texto lo más extenso posible en el que expliquen por qué podría ser un relato policial. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que decir por qué este cuento policial forma parte de la categoría relato policial, o sea, si cumple o no con todas las características mencionadas anteriormente, cuáles son las que sí tiene y que lo hacen pertenecer al relato policial. Y me salté una sin querer, la consigna 3, que decía: realiza un listado con al menos 10 palabras claves de lo leído. Son bastante sencillas porque las pueden tener bastante a la vista en el texto. Así con eso hacen el listado de 10 palabras claves. Y bueno, después ahí sí pasan al punto 4 del cuento, de la lectura del pequeño cuento policial, y con eso ya terminarían la actividad 8, la segunda actividad del segundo cuatrimestre de Lengua y Literatura. Ya saben que por cualquier consulta nos escriben a nuestros mails, tienen algunos de los teléfonos de los profes, así que no duden en consultar. Abrazo virtual.